Enemigos de las enseñanzas Charles antibíblicas. Spurgeon, un pastor y predicador de la antigüedad. Este hombre una vez dijo: yo no soy enemigo de nadie, pero sí soy enemigo de toda enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. Hoy yo quiero enseñarte algo interesante que está muriendo dentro de la iglesia del Señor, y es la defensa por la palabra. El predicar o la autoridad de la Biblia dentro de las congregaciones. La Biblia nos instruye a contrarrestar enseñanzas antibíblicas mediante la sana doctrina. El pastor Spurgeon decía: yo no soy enemigo de nadie, pero sí soy enemigo de las enseñanzas. Muchas veces hablar la verdad, predicar la verdad, contrarrestar la mentira, confrontar el engaño, la falsa doctrina, las palabras contradictorias a las escrituras, muchas veces nos convierten en enemigos de muchos. Incluso nos hace ganar enemigos sin nosotros querer. La Biblia nos llama a discernir espiritualmente las enseñanzas que se nos están dando. Aferrarnos a la verdad del evangelio original. Hoy en día hay evangelios disfrazados. No todo lo que se predica es evangelio. No todo lo que se habla es evangelio. Vemos versículos claves como la carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 8. Pablo, hablando a los Gálatas, le dijo de que muchas veces el ir contra el evangelio o todo mensaje contrario al evangelio es un anatema. La palabra anatema es maldición. En primera de Juan capítulo 4 versículo 1, el apóstol Juan nos dice: probad los espíritus. Este pasaje bíblico muchas veces lo utilizan muchos los pentecostales, o lo utilizábamos, porque yo en cierta ocasión lo utilicé cuando no tenía el conocimiento pleno de la palabra de Dios, por seguir tradición o porque fulano lo dijo, yo lo decía también. Probad los espíritus, y lo utilizamos para la guerra espiritual, para utilizarlo en el mal llamado discernir a los demonios, al diablo y todas estas cosas. Pero realmente Juan lo que decía era que tenemos que probar los espíritus en los mensajes, en la palabra, discernir de qué espíritu está hablándonos a través de la escritura en la predicación. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4, Pablo le dice a Timoteo: rechaza toda doctrina falsa. Y en Colosenses 2:8 dice: evita las filosofías humanas. En la autoridad de la Biblia y el evangelio verdadero vamos a encontrar lo siguiente. La autoridad de la Biblia y el evangelio verdadero, Pablo en Gálatas 1:8 le dijo a los Gálatas: advierte que incluso si un ángel anunciare un evangelio diferente al que ya hemos predicado, debe ser considerado un anatema, debe ser considerado una maldición. ¿Cuántos en nuestras congregaciones hemos escuchado y nos han anunciado un evangelio diferente al que fue predicado en las escrituras? Y muchos los hemos recibido y muchos le hemos decidido amén. Y dice Pablo: esto es un anatema. Esto es una maldición dentro de la iglesia. Aunque la iglesia se vea próspera, porque es que hay un problema. Creemos que ser bendecido es ser próspero, ¿no? Porque tengo bien mis finanzas, tengo empleo, tengo negocios, tengo empresa, tengo esto, tengo lo otro, en mi casa no hace falta nada. Pero espiritualmente estás maldito. ¿Por qué? Porque hemos estado recibiendo y hemos estado anunciando un evangelio falso, un evangelio diferente. Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, 16 y 17: establece que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir.
cuando corregimos, cuando instruimos, cuando enseñamos, cuando redarguimos. Es bíblico. Y muchos lo ven como enemigo. Son enemigos, no tiene amor. No. Pablo se lo dijo a Timoteo, la verdadera intención de la Escritura que Dios inspiró tiene que enseñar, tiene que redarguir y tiene que corregir. Si no hay estos tres fundamentos de la predicación de la palabra o del fundamento de las Escrituras, entonces no se está hablando del verdadero evangelio. Judas, el hermano del Señor, en el capítulo 1, versículo 3 dice, exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados, la Escritura misma habla. ¿Sabe qué está sucediendo hoy en día? Nos estamos yendo al Antiguo Testamento y estamos sacando del Antiguo Testamento textos fuera de sus contextos para hacernos esos pasajes bíblicos nuestros. Nosotros podemos tomar del Antiguo Testamento pasajes bíblicos para sacar de ellos una enseñanza o una promesa que no me corresponde a mí, que fueron promesas hechas a los judíos y que fueron promesas que se cumplieron en Cristo en el Nuevo Testamento. Usted nunca va a ver una persona que hable de promesas en el Antiguo Testamento. Todas las promesas la agarran del Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento a nosotros no nos corresponde. Ya Cristo dijo en la cruz, consumado es. Lo único que a mí me corresponde del Antiguo Testamento son los 10 mandamientos. Más nada. Son los mandamientos que Cristo dijo. ¿Quieres cumplir la ley? Ok. Solamente la cumples. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Punto. Ya, más nada. Yo del Antiguo Testamento no tengo que ir a buscar más nada. Las promesas están en el Nuevo Testamento. Y todas las promesas del Nuevo Testamento, ¿por qué no las cogen? Porque es que las promesas del Nuevo Testamento no son físicas ni materiales. Son promesas espirituales en una eternidad con Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a nosotros a identificar un falso maestro y una falsa doctrina? Bueno, el apóstol Juan en el capítulo 4:1 dijo, instruye a no creer a todo espíritu. Lo que leímos ahorita, discierne el espíritu que está predicando. Sino probar si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Si lo que ese hombre o esa mujer, el que está predicando en la tarima, en el púlpito, donde quiera que esté, en las redes sociales, porque hoy en día las redes sociales se ha prestado para muchas cosas. Si tú ves que eso no es de Dios, no es bíblico, no está basado a las Escrituras, y aunque use un pasaje bíblico y está leyéndolo fuera de su contexto, es un falso maestro. Es una falsa doctrina. Es un falso profeta. Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, advierte sobre la introducción encubierta de herejías destructoras. Amado, cuando tú confrontas la mentira, sale la verdad de las personas. ¿Usted quiere ver si realmente una persona tiene fruto del Espíritu? Dígale que lo que está haciendo o lo que está predicando no es así y se revela la verdad. Por eso Spurgeon dijo, yo no soy enemigo de la gente, soy enemigo de la enseñanza. Cuando contrarrestamos una falsa enseñanza, no estamos levantándonos contra la persona, nos estamos levantando en contra de la enseñanza, del estudio, de la predicación que está haciendo, no de la persona. Pero dice de que se introducen herejías destructoras sutilmente. Según de Timoteo 4, versículos 3 y 4, profetiza que vendrían tiempos, el apóstol Pablo a Timoteo, donde la gente no sufriría la sana doctrina, sino que buscarán maestros que se acomoden a sus propios deseos o a sus propias concupiscencias. Hoy en día vemos gente que se acumulan en una congregación donde lo que le hablan es lo que ellos quieren oír, pero no lo que Dios quiere hablar. Entonces nos manda a defendernos de la filosofía y de las tradiciones humanas. Colosenses, mira lo que dice Pablo en Colosenses. Advierte que nadie nos engañe por medio de la filosofía y huecas sutilezas basadas en tradiciones humanas y no en Cristo. ¿Será que esto está pasando en las iglesias hoy? ¿Defendemos más la tradición que la Escritura? No, porque esto lo dijo mi pastor, lo enseñó el apóstol, esto de tradición ha venido así, asado. Pero cuando nos vamos a la palabra y vemos que toda la tradición estaba equivocada, vamos a encontrarnos con un mural de concreto que no podemos atravesar.
¿Cuántas iglesias, congregaciones y pastores defienden una tradición